Prepárate porque el video de hoy traerá reflexiones que pueden transformar tu vida. Y si necesitas una oración, deja tu petición en los comentarios. Nuestra comunidad está aquí para orar por ti. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Ahora vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Hoy vamos a abordar un tema serio e importante. 7 tipos de cristianos que, según la Biblia, corren el riesgo de perder su salvación y ser arrojados al infierno. Este es un tema que suscita mucha reflexión y preocupación, ya que involucra nuestra eternidad y nuestra relación con Dios. Exploremos las actitudes y comportamientos que pueden separarnos de Dios y ponernos en riesgo de perder nuestra salvación. Descubra cómo evitar estos errores y vivir una vida cristiana auténtica y transformadora. Quédate con nosotros hasta el final, porque este conocimiento puede transformar tu vida y tu relación con Dios. Cristianos que aman el dinero y las posesiones materiales más que a Dios. El primer tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es aquel que ama el dinero y las posesiones materiales más que a Dios. La Biblia es clara al enseñarnos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, leemos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y en su avaricia algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús también nos advirtió sobre el peligro de servir a dos señores. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Él dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón es una palabra que representa riquezas y posesiones materiales. Jesús nos enseña que no podemos servir a Dios y al mismo tiempo poner nuestro corazón en las riquezas. El amor al dinero puede llevarnos a tomar malas decisiones, actuar de manera egoísta y desviarnos de los mandamientos de Dios. En Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús nos advierte y les dijo: guardaos y guardaos de la avaricia, porque la vida de cada uno no está en la abundancia de lo que tiene. La verdadera vida no está en las posesiones materiales, sino en nuestra relación con Dios. Para no caer en este error, debemos depositar nuestra confianza y seguridad en Dios, no en las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículos 19-21, Jesús nos instruye: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín todo lo consumen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos promete: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se preocupa por nosotros y nos bendice de una manera que las riquezas materiales nunca podrían hacerlo. Ahora que entendemos el peligro de amar el dinero y las posesiones materiales más que a Dios, exploremos la importancia del perdón y las consecuencias de no perdonar a los demás. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has luchado con el amor al dinero? Comparte tus reflexiones. La importancia del perdón y las consecuencias de no perdonar a los demás. El segundo tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es el que no perdona a los demás. La Biblia nos enseña que el perdón es esencial para nuestras relaciones con Dios y los demás. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros.
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una expresión del amor de Dios en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 leemos: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, así también vosotros. Debemos perdonar a los demás de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, con amor y gracia. La falta de perdón puede crear amargura y resentimiento en nuestros corazones, alejándonos de Dios y de los demás. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, leemos: tened cuidado de que nadie esté destituido de la gracia de Dios, y que alguna raíz de amargura brote de vosotros, y muchos se contaminen con ella. La amargura puede contaminar nuestras vidas y nuestras relaciones, impidiéndonos experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Jesús nos enseñó la importancia del perdón en la parábola del acreedor despiadado que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículos 21-35. En esta parábola, un siervo a quien su amo le ha perdonado una gran deuda se niega a perdonar una pequeña deuda de un consiervo. Cuando el amo se entera, se indigna y le dice al siervo: siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también haber tenido misericordia de tu compañero, como también yo tuve misericordia de ti? Mateo 18, 32, 33. La falta de perdón del sirviente provocó su castigo. Para no caer en este error, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás, recordando el perdón que hemos recibido de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, Pablo nos instruye: quitad de entre vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería y blasfemia y toda malicia, sino sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es un acto de obediencia a Dios y una expresión de nuestro amor por Él. Cuando perdonamos, experimentamos la paz y la libertad que provienen del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, leemos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora que entendemos la importancia del perdón y las consecuencias de no perdonar a los demás, exploremos el peligro de preocuparnos más por agradar al mundo que a Dios. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has tenido dificultades para perdonar a alguien? Comparte tus reflexiones. Cristianos que se preocupan más por agradar al mundo que a Dios. El tercer tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es aquel que se preocupa más por agradar al mundo que agradar a Dios. La Biblia nos advierte sobre la amistad con el mundo y sus consecuencias. En Santiago capítulo 4, versículo 4, leemos: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La preocupación por agradar al mundo puede llevarnos a comprometer nuestros valores y nuestra fe. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos instruye: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos buscar la voluntad de Dios y no conformarnos con las normas de este mundo. Jesús también nos advirtió sobre las consecuencias de buscar la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. En Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, leemos: a pesar de todo, muchos de los principales creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban
al gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Buscar la aprobación de los hombres puede llevarnos a negar nuestra fe y alejarnos de Dios. Para no caer en este error, debemos buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, Pablo nos instruye: y todo lo que hagáis, hacedlo con todo vuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando buscamos agradar a Dios, experimentamos el verdadero gozo y satisfacción que provienen de vivir para Él. Además, debemos recordar que estamos llamados a ser luz y sal en este mundo. En Mateo capítulo 5, versículos 14, 16, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede esconderse, ni se puede encender una lámpara y ponerla debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos vivir de una manera que glorifique a Dios y muestre su amor al mundo. Ahora que entendemos el peligro de preocuparnos más por agradar al mundo que a Dios, exploremos el peligro de pecar voluntariamente y a sabiendas después de conocer la verdad. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez te has preocupado más por agradar al mundo que agradar a Dios? Comparte tus reflexiones. El peligro de pecar voluntariamente y a sabiendas después de conocer la verdad. El cuarto tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es aquel que peca intencionalmente y a sabiendas después de conocer la verdad. La Biblia nos advierte sobre las graves consecuencias de seguir pecando deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 leemos: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Pecar voluntariamente y a sabiendas después de conocer la verdad es una señal de rebelión contra Dios y desprecio por la gracia que recibimos a través de Jesucristo. En 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, leemos: porque si después de haber escapado de las corrupciones del mundo, mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente se involucran en ellas y vencen, su último estado ha llegado a ser peor que el primero. Porque mejor les sería no conocer el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Aquellos que deliberadamente continúan pecando demuestran que les falta un verdadero arrepentimiento y que no valoran el sacrificio de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 1, Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él responde en el versículo 2: en absoluto. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, vivir todavía en él? La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir una vida transformada. Para evitar caer en este error, debemos vivir en obediencia a Dios y buscar la santidad. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 14-16, leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes estabais en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras costumbres. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad es un reflejo de nuestra relación con Dios y nuestra gratitud por su gracia. Además, debemos buscar el arrepentimiento genuino y la transformación de nuestras vidas. En Juan capítulo 1, versículo 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento
es un reconocimiento de nuestros errores y un compromiso de cambiar nuestras actitudes y comportamientos. Aquellos que deliberadamente continúan pecando demuestran que les falta un verdadero arrepentimiento y que no valoran el sacrificio de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 1, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él responde en el versículo 2, en absoluto. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, vivir todavía en él? La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir una vida transformada. Para evitar caer en este error, debemos vivir en obediencia a Dios y buscar la santidad. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 14-16 leemos, como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes estabais en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras costumbres. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es un reflejo de nuestra relación con Dios y nuestra gratitud por su gracia. Además, debemos buscar el arrepentimiento genuino y la transformación de nuestras vidas. En Juan capítulo 1, versículo 9, leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es un reconocimiento de nuestros errores y un compromiso de cambiar nuestras actitudes y comportamientos. Ahora que entendemos el peligro de pecar voluntaria y conscientemente, después de conocer la verdad, exploremos el riesgo de ser un cristiano tibio que confía en sí mismo más que en la salvación de Cristo. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has luchado contra el pecado voluntario después de conocer la verdad? Comparte tus reflexiones. Cristianos tibios que confían más en sí mismos que en la salvación de Cristo. El quinto tipo de cristiano que corre riesgo de perder su salvación es el que es tibio y confía más en sí mismo que en la salvación de Cristo. La Biblia nos advierte sobre la condición espiritual de los cristianos tibios y los peligros que enfrentan. En Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Ser espiritualmente tibio significa tener una fe superficial e indiferente, sin verdadero celo ni pasión por Dios. Es una actitud de complacencia y autosuficiencia que nos impide experimentar la plenitud de la vida cristiana. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Jesús continúa, como tú dices, soy rico y estoy enriquecido y nada me falta, y no sabéis que sois desdichados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Confiar en uno mismo en lugar de confiar en la salvación de Cristo es señal de orgullo y falta de dependencia de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos confiar en Dios y no en nuestras propias fortalezas o habilidades. Para no caer en este error, debemos buscar una fe ferviente y una relación íntima con Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 11, Pablo nos instruye, no seáis lentos en el cuidado, sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y permitir que su Espíritu Santo nos transforme y nos llene de pasión por Él. Además, debemos reconocer nuestra dependencia de Cristo para la salvación. En Efesios, capítulo 2,
versículos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, no algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Los que son espiritualmente tibios deben buscar el arrepentimiento y la renovación de su fe. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es el primer paso hacia la renovación espiritual y la experiencia de la plenitud de la vida cristiana. Ahora que entendemos el riesgo de ser un cristiano tibio que confía más en sí mismo que en la salvación de Cristo, exploremos la necesidad de amar a nuestro prójimo como prueba de nuestro amor a Dios. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente tibio? Comparte tus reflexiones. La necesidad de amar a los demás como prueba de amor a Dios. El sexto tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es el que no ama a su prójimo. La Biblia nos enseña que amar a nuestro prójimo es una prueba de nuestro amor a Dios y un mandamiento fundamental para los cristianos. En 1 Juan capítulo 4, versículo 20, leemos: si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios, a quien no ha visto? Jesús nos enseñó la importancia de amar a los demás en sus mandamientos. En Mateo capítulo 22, versículos 37-39, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo, similar a esto, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y el amor a los demás están intrínsecamente vinculados y son esenciales para nuestra fe. La falta de amor por los demás es señal de que no estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 45, Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor por los demás es evidencia de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús. Para no caer en este error, debemos buscar amar a nuestro prójimo de manera práctica e intencional. En 1 Juan capítulo 3, versículo 18, leemos: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El verdadero amor se demuestra a través de nuestras acciones y actitudes hacia los demás. Además, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para que podamos amar a nuestro prójimo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, leemos: y la esperanza no trae confusión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos ayuda a amar genuina y sacrificialmente, tal como Cristo nos amó. Quienes no aman a su prójimo deben buscar el arrepentimiento y la transformación de su corazón. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es el primer paso para experimentar la verdadera transformación y el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora que entendemos la necesidad de amar a los demás como prueba de amor a Dios, exploremos la importancia de respetar y seguir las leyes de Dios. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has tenido dificultades para amar a los demás? Comparte tus reflexiones. La importancia de respetar y seguir las leyes de Dios. El séptimo tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es aquel que no respeta ni sigue las leyes de Dios.
La Biblia nos enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es esencial para nuestra relación con Él y nuestra salvación. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a las leyes de Dios es una expresión de nuestro amor y reverencia hacia Él. En 1 Juan capítulo 5, versículo 3, leemos: Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos a Dios, deseamos obedecer sus mandamientos y vivir según su voluntad. Los que no respetan ni siguen las leyes de Dios demuestran que no tienen un verdadero compromiso con Él. En Mateo capítulo 7, versículos 21-23, Jesús dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Les diré abiertamente: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. La obediencia es una prueba de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Para no caer en este error, debemos buscar conocer y obedecer la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía y nos enseña a vivir según su voluntad. Además, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para permitirnos obedecer a Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, Dios promete: Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y os haré andar en mis estatutos, y guardaréis mis juicios, y los pondréis por obra. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir según los mandamientos de Dios. Aquellos que no respetan ni siguen las leyes de Dios deben buscar el arrepentimiento y la transformación de sus vidas. En Hechos capítulo 3, versículo 19, leemos: Arrepentíos pues y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es el primer paso para experimentar la gracia y la transformación de Dios. Ahora que entendemos la importancia de respetar y seguir las leyes de Dios, exploremos el contraste entre la fe verdadera y el cristianismo nominal. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has tenido dificultades para obedecer los mandamientos de Dios? Comparte tus reflexiones. El contraste entre la fe verdadera y el cristianismo nominal. El octavo tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es aquel que tiene una fe nominal en lugar de una fe verdadera. El cristianismo nominal se caracteriza por una adhesión superficial a la fe cristiana sin un compromiso genuino con Cristo. La Biblia nos advierte sobre la importancia de tener una fe verdadera y auténtica. En Santiago, capítulo 2, versículo 17, leemos: Así también la fe, si no tiene obras, en sí misma está muerta. La verdadera fe se evidencia en nuestras acciones y nuestro compromiso con las enseñanzas de Cristo. La fe nominal, por otra parte, es una fe sin obras, sin transformación de vida y sin una relación genuina con Dios. Jesús también nos advirtió sobre el peligro del cristianismo nominal. En Mateo capítulo 7, versículos 21-23, Él dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no he hecho muchas maravillas? Que practicáis la iniquidad.
Esta advertencia de Jesús nos muestra que no basta con profesar la fe. Es necesario vivir según la voluntad de Dios. Para no caer en este error, debemos buscar la fe verdadera y auténtica. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo nos instruye: examinaos a vosotros mismos si permanecéis en la fe. Probad a vosotros mismos. ¿O no sabéis entre vosotros que Jesucristo está en vosotros, que ya estáis reprobados? Debemos examinar nuestra fe y asegurarnos de que sea genuina y esté basada en una verdadera relación con Cristo. Además, debemos buscar una relación íntima y personal con Dios. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús dice: permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. La verdadera fe se cultiva a través de una relación íntima con Cristo, donde permanecemos en Él y le permitimos transformar nuestras vidas. Aquellos que tienen una fe nominal deben buscar el arrepentimiento y la renovación de su fe. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús nos invita a abrirle el corazón y experimentar una relación verdadera y transformadora. Ahora que entendemos el contraste entre la fe verdadera y el cristianismo nominal, exploremos la advertencia contra la falsa doctrina de la prosperidad. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has tenido dificultades para distinguir entre la fe verdadera y la fe nominal? Comparte tus reflexiones. La advertencia contra la falsa doctrina de la prosperidad. El noveno tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es el que sigue la falsa doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad enseña que la fe en Dios siempre resultará en bendiciones materiales y salud perfecta, y que la falta de estas cosas es señal de falta de fe. Sin embargo, esta doctrina es engañosa y contraria a las enseñanzas bíblicas. La Biblia nos advierte sobre los falsos maestros que distorsionan la verdad para beneficio personal. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, leemos: Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañinos, que hunden a los hombres en perdición y destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y en su avaricia algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La búsqueda de riqueza y prosperidad puede conducir a la perdición espiritual. Jesús también nos advirtió sobre el peligro de confiar en las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Él dice: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se consagrará al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón representa riquezas y posesiones materiales. Jesús nos enseña que no podemos servir a Dios y al mismo tiempo buscar la riqueza como nuestro principal objetivo. La verdadera fe no se mide por las bendiciones materiales que recibimos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Para no caer en este error, debemos buscar una correcta comprensión de las enseñanzas bíblicas sobre la prosperidad.
En Filipenses capítulo 4, versículo 12, Pablo escribe: sé estar humilde y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La verdadera fe se demuestra por nuestra confianza en Dios en todas las circunstancias, independientemente de nuestra situación material. Además, debemos buscar la verdadera prosperidad espiritual que se encuentra en nuestra relación con Dios y la obediencia a sus mandamientos. En 3 de Juan capítulo 1, versículo 2, leemos: amado, deseo que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad se mide por la salud de nuestra alma y nuestra relación con Dios. Aquellos que siguen la falsa doctrina de la prosperidad deben buscar el arrepentimiento y la renovación de su fe. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo nos advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Debemos buscar la sana doctrina y rechazar las falsas enseñanzas que distorsionan la verdad de Dios. Ahora que entendemos la advertencia contra la falsa doctrina de la prosperidad, exploremos el llamado a una vida cristiana auténtica y transformadora. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has sido influenciado por la doctrina de la prosperidad? Comparte tus reflexiones. El llamado a una vida cristiana auténtica y transformadora. El 10º y último tipo de cristiano que corre el riesgo de perder su salvación es aquel que no vive una vida cristiana auténtica y transformadora. La Biblia nos llama a vivir de manera que reflejen nuestra fe en Cristo y la transformación que Él produce en nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos instruye: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La auténtica vida cristiana está marcada por la transformación de nuestra mente y corazón, permitiendo que Dios nos moldee a la imagen de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La verdadera fe da como resultado una nueva vida, donde las viejas actitudes y comportamientos quedan atrás. Jesús nos llama a vivir de maneras que glorifiquen a Dios y muestren su amor al mundo. En Mateo capítulo 5, versículos 14-16, Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede esconderse, ni se puede encender una lámpara y ponerla debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser luz y sal en este mundo, viviendo de una manera que glorifique a Dios. Para vivir una vida cristiana auténtica y transformadora, debemos buscar una relación íntima con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús dice: permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. La verdadera transformación proviene de permanecer en Cristo y permitirle que nos transforme. Además, debemos buscar vivir según los frutos del Espíritu Santo.
En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 leemos: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando vivimos según el Espíritu, nuestras vidas reflejan el carácter de Cristo y glorifican a Dios. Quienes no viven una vida cristiana auténtica y transformadora deben buscar el arrepentimiento y la renovación de su fe. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús nos invita a abrirle el corazón y experimentar una relación verdadera y transformadora. Ahora que entendemos el llamado a una vida cristiana auténtica y transformadora, concluyamos nuestro estudio de los 7 tipos de cristianos que corren el riesgo de perder su salvación. No olvides dejar tu comentario sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Estás viviendo una vida cristiana auténtica y transformadora? Comparte tus reflejos. Hemos llegado al final de nuestro estudio de los 7 tipos de cristianos que corren el riesgo de perder su salvación y ser arrojados al infierno. Exploramos las actitudes y comportamientos que pueden separarnos de Dios y nos ponen en riesgo de perder nuestra salvación. Aprendemos sobre la importancia de amar a Dios más que el dinero, perdonar a los demás, complacer a Dios en lugar del mundo, evitar el pecado deliberado, confiar en la salvación de Cristo, amar a nuestros vecinos, respetar las leyes de Dios, buscar una verdadera fe, rechazar la falsa doctrina de la prosperidad y vivir una vida cristiana auténtica y transformadora. Espero que este video haya sido esclarecedor y estimulante para ti. Debemos tratar de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y permitir que su gracia y amor transformen nuestras vidas. Si este video te ayudó, no te olvides de gustar, compartir y suscribirte al canal para obtener más contenido sobre historias bíblicas y crecimiento espiritual. Deja tu comentario sobre lo que aprendiste y cómo has tratado de fortalecer tu relación con Dios. Crecemos juntos en la fe.